Muchas gracias por la invitación. Básicamente lo que les quiero contar hoy es un poquito acerca de unos nuevos kits usando las plataformas de ELISA y sistemas inmunocromatográficos para el diagnóstico de Chagas, basados precisamente en proteínas recombinantes, en antígenos recombinantes. Y estos productos los hemos desarrollado y los estamos produciendo en una empresa que se llama ChemTest. ChemTest es una empresa de base tecnológica que surge como un spin-off del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad de San Martín. Entonces les voy a contar un poquito brevemente qué es ChemTest y después voy a pasar directamente a hablar de los productos que tenemos para Chagas que están basados en antígenos recombinantes y después un poquito más les voy a contar también de otros productos que estamos desarrollando que pueden ser interesantes. Básicamente el objetivo de ChemTest es desarrollar, producir y comercializar kits de diagnóstico, o sea, productos de diagnóstico no solo para salud humana, sino también para salud animal, usando estas dos plataformas de diagnóstico que ustedes seguramente ya conocen. La plataforma de ELISA, destinada al diagnóstico en el laboratorio, y los sistemas inmunocromatográficos o sistemas de lateral flow o tiras reactivas para el diagnóstico rápido en el lugar. Esta es la misma tecnología que utilizan los test de embarazo. Pero nosotros lo estamos aplicando al desarrollo de nuevos diagnósticos, utilizando nuevas moléculas, nuevos antígenos o nuevos anticuerpos que estamos desarrollando. Esta tecnología, como ustedes saben, es el test point of care por excelencia, digamos. Simplemente con los componentes que vienen en el kit y leyendo el prospecto, o sea, sin equipamiento y sin personal entrenado, uno puede realizar la prueba y obtener un resultado en 5 o 10 minutos, dependiendo de la prueba. Bien, ¿cómo surge ChemTest brevemente? Surge de una asociación, de una asociación estratégica entre un grupo de investigadores del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad de San Martín, entre los cuales me encuentro yo, junto a los doctores Diego Comerci y Juan Ugalde. Nos asociamos en su momento con socios privados de la empresa Biochemie, que es una empresa pyme del rubro que está de la producción de biológicos para animales, para salud animal. Y la idea fue un poco llevar estos desarrollos de nuevas moléculas que estábamos realizando en el laboratorio a nuevos productos, creando una nueva empresa, y para ello, a partir de un financiamiento otorgado en su momento por el Ministerio de Ciencia, a través de un proyecto de fondos llamados Empretecno, que precisamente son fondos destinados a la creación de nuevas empresas de base tecnológica. Y esos fueron los primeros fondos, juntos al aporte privado, que nos permitieron crear la empresa, esto a fines del 2015. ¿Dónde estamos localizados? Este es el campus de la Universidad Nacional de San Martín. Este es el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas donde venimos nosotros. Y a 400 metros está el edificio de la Fundación Argentina de Nanotecnología, que es donde nos otorgaron un espacio de 150 metros cuadrados para incubar nuestra empresa. Y ahí es donde pudimos adecuar las instalaciones para producir los kits de diagnóstico. Estas son las instalaciones. Obviamente tenemos un sector destinado a salud humana y un sector destinado a salud animal. Con respecto a lo que les decía, la idea nuestra es basarnos en nuestra experiencia en investigación y desarrollo de nuevas moléculas, entre las cuales se encuentran las moléculas para el diagnóstico de Chagas, para crear o desarrollar nuevos sistemas diagnósticos innovadores de mejor performance. Y de alguna manera transformar la empresa en un referente a nivel nacional para lo que es el diagnóstico tanto en salud humana como salud animal. Y un poco lo que queremos resumir en nuestro logo es que, como todos saben acá, el diagnóstico de laboratorio hoy es una herramienta esencial tanto para el médico como para el veterinario para obtener información y poder confirmar un diagnóstico o no ante un diagnóstico presuntivo. Y un poco es eso lo que se resume en nuestro logo, donde a partir de una muestra biológica, que puede ser sangre, orina, materia fecal, sobre una plataforma de diagnóstico obtenemos un resultado, información que nos va a ser útil o no para confirmar el diagnóstico. Hasta acá está la presentación de ChemTest. ¿Cuáles son las tecnologías que utilizamos en ChemTest? Que es nuestro fuerte, digamos. Por un lado, la tecnología del ADN recombinante, la posibilidad de producir, fundamentalmente utilizamos esta tecnología para producir proteínas recombinantes en bacterias. Una variante de la tecnología del ADN recombinante es la glicoingeniería en bacterias, que combina la glicobiología con la tecnología del ADN recombinante para generar ahora glicoproteínas recombinantes.
También en bacterias, o sea, ahora vamos a producir una proteína que tiene acoplado un azúcar que nos va a permitir utilizarlo como antígeno, y eso funciona muy bien, especialmente para enfermedades infecciosas producidas por bacterias gram negativas. Otra tecnología que utilizamos es la producción de anticuerpos monoclonales. Tanto anticuerpos monoclonales convencionales, como ustedes saben, producidos en ratón, como nanoanticuerpos, producidos a partir de bibliotecas generados a partir de la inmunización de llamas. Son moléculas más pequeñas, 10 veces más pequeñas que un anticuerpo convencional, pero que pueden tener la misma afinidad y especificidad que un anticuerpo convencional. Y también, por otro lado, la nanotecnología. Todo eso acoplado a las plataformas de ELISA y Lateral Flow para el desarrollo de estos nuevos sistemas de diagnóstico. Tenemos dos líneas de productos destinados a salud humana o salud animal, que los podemos distinguir por color y con una simbología para distinguir los sistemas, las distintas plataformas y las distintas especies a las cuales van destinadas estos diagnósticos. Entonces, ya yendo a los productos para Chagas, tenemos dos productos, un producto de ELISA basado en antígenos recombinantes, en una combinación de 4 proteínas recombinantes, y utilizando la misma serie de antígenos, las tiras reactivas para Chagas, para tener un diagnóstico rápido en aquellos lugares donde no hay acceso a un laboratorio o equipamiento o personal entrenado que pueda desarrollar el diagnóstico. Brevemente, con respecto a la enfermedad de Chagas, producida por un parásito, Trypanosoma cruzi, que afecta no solo al hombre, sino a otras 50 especies de 24 familias de animales, y fundamentalmente, ¿cómo es la transmisión? La transmisión vectorial, a través de distintas especies de lo que comúnmente conocemos vinchuca, la transmisión vertical de madre a hijo, y la horizontal a través de la transfusión sanguínea. Y esto es posible gracias a que en el transcurso de una infección por este parásito tenemos picos o periodos de parasitemia. Y eso es lo que determina que la enfermedad pueda ser transmitida en forma vertical o también horizontal a partir de la transfusión sanguínea. Y de ahí la importancia de testear, ¿no es cierto?, las muestras de sangre en los bancos de sangre. Rápidamente, el diagnóstico puede ser directo, como ustedes saben, donde lo que vamos a detectar es al parásito o un componente del parásito, la técnica de micromatocrito, que todos conocen, las técnicas basadas en la reacción en cadena de la polimerasa, el senodiagnóstico y las técnicas serológicas o métodos indirectos, donde uno va a detectar la respuesta inmunohumoral generada por el individuo ante la infección del parásito. Y acá básicamente tenemos 3 plataformas: la plataforma de ELISA, hemaglutinación indirecta, inmunofluorescencia indirecta y también los sistemas de lateral flow. Muchas de las técnicas de ELISA utilizan como antígeno, o comúnmente se utiliza como antígeno un lisado parasitario. Es una mezcla compleja de antígenos del parásito. Eso lo que permite es obtener una muy alta sensibilidad, pero generalmente una baja especificidad, o sea, una alta tasa de resultados falsos positivos. Eso ha mejorado mucho con respecto a la especificidad utilizando antígenos recombinantes, que permiten obtener una reacción mucho más específica, pero lo que se ha observado generalmente en las infecciones por parásitos, y Trypanosoma cruzi no es la excepción, que es necesario combinar más de un antígeno recombinante para llegar a los niveles de sensibilidad, o sea, a la capacidad de detección que se obtiene con un ELISA en el cual el antígeno es una mezcla compleja que generalmente es un lisado del parásito. Entonces, y no solo los antígenos que utilizan los ELISAs que utilizan antígenos recombinantes, sino ellas están utilizando ELISAs que utilizan péptidos sintéticos. Son los mismos epitopes que están representados en esas proteínas recombinantes. Uno puede producir péptidos sintéticos, acoplarlos a una plataforma de diagnóstico, como puede ser micropartículas magnéticas, micropartículas de látex o las placas de ELISA, para realizar el diagnóstico. Entonces, básicamente la diferencia entre la utilización de antígenos recombinantes, insisto, más de uno en general, como ahora vamos a ver, o péptidos recombinantes con respecto al lisado parasitario, tiene que ver con lograr niveles de sensibilidad similares, pero mucho mayor especificidad, una mejor especificidad. Nosotros
iniciamos el desarrollo de 6 antígenos recombinantes. Empezamos trabajando con 6 proteínas recombinantes del parásito. Para ello clonamos en un vector de expresión en bacterias las regiones repetitivas de determinados genes del parásito. En general, se ha visto eso en muchos trabajos y estos trabajos de desarrollo de antígenos se iniciaron en nuestro instituto por el doctor Frasch, que fue uno de los pioneros en la utilización de antígenos recombinantes para el diagnóstico de Chagas. Muchos de los test que se utilizan hoy en el mercado utilizan estos mismos antígenos, aunque hay algunos nuevos. Generalmente esas proteínas tienen secuencias repetidas en tándem. Esas proteínas son las que son las más utilizadas para el diagnóstico y con las que se logra mejor performance diagnóstica. Entonces, nosotros clonamos todas estas proteínas fusionadas a la glutatión S-transferasa, que lo que permite es producir las proteínas en forma soluble, que no se precipiten, es una cuestión técnica, y por el otro lado facilita la purificación por cromatografía de afinidad en un único paso. O sea que eso facilita lo que es la producción y la purificación de los antígenos. Estos son los antígenos purificados, y esto es un Western blot donde se ve que un suero de un paciente infectado reconoce a los 6 antígenos y no reconoce a GCT, que es el tag de fusión que se utiliza para facilitar la purificación. Lo que hicimos inicialmente fue probar los 6 antígenos en forma individual en los sistemas de ELISA. En todos los casos obtuvimos una buena performance, evaluada por curvas ROC, donde el área bajo esta curva nos da una idea de la performance. Después les voy a explicar un poquito más qué significa el área bajo la curva, pero a lo que quiero ir es que, si bien la performance de estos antígenos en forma individual es buena, no es lo suficientemente buena o no se acerca a los niveles de densidad que un test de diagnóstico requiere. Entonces, para eso hicimos un análisis inicialmente in silico y después experimental, donde probamos todas las combinaciones posibles de estos 6 antígenos, combinando de a 2, 3, 4, 5 y 6 antígenos. Y a partir de ese análisis in silico, las mejores combinaciones, se hizo la prueba experimental. Evaluamos en forma experimental esas combinaciones y llegamos a la conclusión que la combinación de 4 de estos antígenos en particular eran los que nos daban la mejor performance diagnóstica, pudiendo discriminar claramente a la población de individuos positivos, chagásicos, agudos y crónicos con respecto a la población negativa proveniente de dadores de bancos de sangre. Entonces, en este caso, el área bajo la curva ya se acercaba al valor de 1, 0,9991, que es el valor máximo que uno puede obtener, que se corresponde con el 100% de sensibilidad y 100% de especificidad. Entonces, la conclusión es que estos antígenos, esta combinación de antígenos, era la que nos permitía obtener la mejor performance, y también evaluamos en qué proporción había que combinar esos antígenos, en qué proporción había que poner cada uno de esos antígenos para lograr la mejor proporción. Bien, y acá, simplemente para mostrarles, estos son los valores iniciales que obtuvimos de sensibilidad y especificidad en el laboratorio con respecto a los test que utilizan un único antígeno recombinante. Fíjense que para un cutoff en el cual se obtiene un 100% de especificidad, de sensibilidad, perdón, la especificidad es el 95,1%, y para el cutoff para el cual se obtiene 100% de especificidad, la sensibilidad es mayor al 97%. Si tomamos cualquiera de estos antígenos, fíjense que para lograr un 100% de especificidad, de sensibilidad, la especificidad cae muchísimo, o para lograr un 100% de especificidad tenemos apenas un 84,6% de sensibilidad. O sea, es notoria la mejora que se logra, y eso lo hemos visto nosotros, lo han visto en otros tests para Chagas y también para otras parasitosis, para otras infecciones producidas por parásitos. Entonces, tomando como base estos resultados, pasamos a lo que es al desarrollo del producto. Ya ahora tenemos cuáles son los mejores antígenos, sabemos cómo los debemos combinar, y ahora debemos desarrollar el producto, que implica obtener todos los componentes que forman parte del kit, en este caso un kit de ELISA, la placa y todos los componentes que lo acompañan, incluido el conjugado, los controles y las soluciones necesarias para realizar la prueba. Todo esto
producido bajo normas de calidad, bajo normas GMP, y donde cada uno de estos componentes va a ser controlado en forma individual y finalmente se controla el producto final. Y obviamente estos prototipos con los cuales después se valida y se evalúa la performance, todos fueron desarrollados utilizando las materias primas, los insumos y el equipamiento y los procesos que se van a utilizar en el proceso de producción del kit. Básicamente en Chemtest lo que hacemos es, entonces, tenemos todo el equipamiento para producir los kits de ELISA, partiendo de una placa, haciendo la inmovilización de los antígenos, el bloqueo, el secado y el acondicionamiento primario. Estos son los equipamientos que utilizamos, que permiten dispensar con alta precisión y permite procesar hasta 200 placas por hora. Podemos hacer el bloqueo y el secado en un equipamiento similar, con estas torretas que son intercambiables entre un equipo y otro, y después del paso de secado se hace el acondicionamiento primario que va a mantener esa placa en condiciones adecuadas durante toda la vida útil del producto. Obviamente, después de ese proceso se realiza en un área donde está la humedad y la temperatura controlada, con una humedad relativa que está entre el 40 y 50% y que es continuamente monitoreada. Y luego pasa a un área seca, que es donde se hace el acondicionamiento primario, que va a garantizar precisamente la estabilidad de esa placa durante toda la vida útil del producto. En este caso la humedad relativa es del 20% y también es monitoreada permanentemente. Una vez que la placa se acondiciona, sale del área de acondicionamiento primario y va al área de acondicionamiento final, donde se agregan el resto de todos los componentes del kit y se obtiene el producto final y va a control de calidad. Entonces, y estos son los resultados, unos resultados que obtuvimos ya con el producto final. Se analizaron utilizando esa combinación de antígenos, se analizó una población positiva que incluye muestras obtenidas del Instituto Fatala Chavén y del Hospital Ricardo Gutiérrez de individuos chagásicos agudos y crónicos, y muestras obtenidas de distintos bancos de sangre, del Hospital Italiano, del Hospital Muñiz, del Banco de Sangre del Thompson y de la Fundación Hemocentro. En este caso, fíjense, si uno analiza la curva ROC lo que uno hace es, para todos los posibles valores de corte o de cutoff del ensayo, es evaluar la tasa de positivos verdaderos, que sería la sensibilidad, y la tasa de falsos positivos. O sea que en este punto uno obtendría la mayor tasa de positivos verdaderos y la menor tasa de falsos positivos, que es lo que uno esperaría para un test de buena performance. Y el área bajo la curva, en el caso ideal, sería un valor a 1, que estaríamos en este punto, que corresponde a un 100% de sensibilidad y a un 100% de especificidad. Entonces, si uno calcula integrando el área bajo esta curva, este valor es un muy buen valor para comparar la performance de distintas pruebas de diagnóstico, independizándose del valor de corte. Simplemente el área bajo la curva está integrando la performance teniendo en cuenta no solo la especificidad o la sensibilidad, sino ambos parámetros que evalúan la performance al mismo tiempo. Y precisamente este análisis también es muy útil para poder seleccionar el mejor valor de corte para un test, porque uno está considerando en la selección del valor de corte no solo la población negativa, sino también la población positiva y cómo se separan o se solapan esas dos poblaciones cuando son evaluadas con el test en cuestión. Otra forma de graficar esto es esta curva que deriva de la anterior, donde uno grafica la sensibilidad en función de la especificidad. Y acá claramente se puede ver la zona de indeterminación o la zona gris. Para el cutoff, para el cual se obtiene un 100% de especificidad, que en este caso es 15,42%, la especificidad es del 99,6%, es muy buena. Para el cutoff, para el cual se obtiene un 100% de especificidad, la sensibilidad sigue siendo muy buena, de un 97%. Y entre estos dos valores, que es esta zona gris que está acá, es la zona gris o la zona de indeterminación del ensayo. Entonces, en el caso de un banco de sangre, uno separaría en este punto, donde lo que uno quiere es obtener la mayor sensibilidad posible,
y en el caso de que uno quiera utilizarlo como un test confirmatorio, uno separaría en el CATOS de 26,6%, porque en ese caso está seguro que si la prueba tiene un valor de reactividad mayor a este punto, no tenemos falsos positivos, eso va a ser un positivo verdadero. Esto es válido para todos los test. Y esta es la performance que obtuvimos, como les decía, combinando esos antígenos recombinantes ya en el producto final. Eso con respecto al test de ELISA. Utilizando los mismos antígenos y toda ya la información que obteníamos a través de la plataforma de ELISA, desarrollamos los sistemas inmunocromatográficos o de lateral flow, que como les decía antes, tienen la ventaja de ser una prueba rápida que puede ser realizada en cualquier lugar, sin equipamiento y por personal mínimamente entrenado y con una gota de sangre o con una gota de suero o plasma, dependiendo de cómo esté desarrollada la tira reactiva. En este caso, eso que vemos simplemente como una tira reactiva, en realidad está conformada por múltiples materiales que se solapan para dar origen a esa tira reactiva. ¿Y cómo funciona? Se coloca una gota de la muestra y un sistema buffer, que es el único componente extra que se agrega que viene con el kit. O sea, puedo colocar una gota de suero, 4 gotas, en este caso se agregan 4 gotas de un running buffer. La muestra va a correr en este sentido y en esta zona, en el conjugate pad, se coloca el conjugado. El conjugado en este caso son nanopartículas. Por eso les hablaba de la nanotecnología, que pueden ser de oro, pueden ser de celulosa, pueden ser de látex. En este caso nosotros estamos usando nanopartículas de oro que tienen un tamaño entre 40 y 50 nanómetros. Esas partículas de oro están recubiertas con un anticuerpo que reconoce a las inmunoglobulinas G del paciente, en este caso. Entonces, cuando la muestra llega a esta zona, va a resuspender esas nanopartículas y se van a formar los complejos de las nanopartículas con la inmunoglobulina G del paciente. Esos complejos van a migrar en este sentido y van a llegar a la zona de reacción, a la test line, que es donde están depositados los antígenos. En este caso, la combinación de los 4 antígenos. Si la muestra del paciente tiene anticuerpos dirigidos contra ese antígeno, van a ser capturados en esta línea y se va a observar una línea de color, en este caso un color violeta rojizo, que está dado por las nanopartículas de oro y que me permite hacer una detección visual. Los complejos que no reaccionan en la línea de ensayo continúan migrando hacia la línea de control, donde se dispensó un anticuerpo que reconoce el complejo. Y simplemente esta línea es un control interno del ensayo que me permite verificar que el ensayo está funcionando correctamente. Por lo tanto, si no aparece esta línea de control, cualquier resultado es inválido. Y el resultado va a ser positivo si se observan las 2 bandas o negativo si se observa una única banda. En este caso, la lectura puede ser visual, pero también hay dispositivos portátiles que me permiten hacer una medición más cuantitativa de la intensidad de esa banda y obtener un valor similar a lo que ocurre con la técnica de ELISA. Y también existen otras formas de detección que me pueden otorgar mayor sensibilidad. En lugar de utilizar, por ejemplo, nanopartículas de oro, se pueden utilizar nanopartículas fluorescentes con un fluoróforo y en ese caso la sensibilidad puede aumentar unas 10 veces, un orden de magnitud. Entonces, para aquellos casos donde se requiera, para otras se puede recurrir a las nanopartículas fluorescentes, pero en ese caso ya la lectura no es visual. Necesito un dispositivo en el cual yo coloco la tira reactiva, es un dispositivo portátil y donde voy a ver la fluorescencia de la banda. Estos son los prototipos para el diagnóstico de Chagas. Y este prototipo es en el formato diptych. Tiene estos cobertores de color que sirven de modo indicativo al usuario, también protegen a la tira reactiva y lo más importante es que mantienen el solapamiento adecuado de todos los materiales para que el sistema funcione correctamente. También existe, estos son otros, acá están corriendo los ensayos, estos son los prototipos desarrollados para Chagas en el laboratorio, para una muestra positiva, para una muestra negativa, con o sin cover tape. También estamos desarrollando, les decía, el sistema de inmunocromatográfico puede tener el sistema diptych más
más económico, permite más fácilmente procesar muchas muestras. Cuando uno no necesita procesar muchas muestras, puede recurrir al formato de cassette. Y estamos desarrollando nuestro propio cassette, donde acá hay varios puntos críticos a tener en cuenta, donde los más importantes son los puntos de compresión en las regiones donde se solapan los distintos materiales. En eso estamos. Este es un render del prototipo que estamos desarrollando. Ya hicimos la primera prueba con la matriz. Estamos ajustando algunas cosas para tener nuestro propio cassette. Y esto está siendo desarrollado también por una empresa que está siendo incubada en la Universidad de San Martín, que es un spin-off de la Universidad de San Martín, que trabajan con materiales plásticos y tienen la capacidad de generar este tipo de matrices y de inyectar distintos plásticos. Ahora bien, ¿cómo es el proceso de producción de una tira reactiva? Como yo les decía, esa tira reactiva tiene múltiples materiales. En realidad no tiene un único material, sino que son 4 o 5 materiales que se procesan y se fabrican en forma independiente. Por un lado está el sample pad, que es la región donde va la muestra, que se procesa en forma independiente. El conjugate pad, que es donde se deposita el conjugado, que también se procesa en forma independiente. Y la membrana, que es donde uno va a depositar los antígenos en esta línea de ensayo y los anticuerpos en la línea del control para este tipo de formato. Entonces, cada material se procesa en forma independiente, se generan los sistemas diptych o sistema cassette, dependiendo de la aplicación que uno le vaya a dar, y este es el equipamiento que utilizamos para dispensar en forma estandarizada y homogénea y cuantificada los antígenos y los anticuerpos sobre las membranas, que generalmente son membranas de nitrocelulosa. Entonces, acá este equipo tiene dispensadores para los antígenos y los anticuerpos y otros dispensadores especiales para las nanopartículas. Fíjense que acá pueden ver en este simple video, acá se están dispensando las nanopartículas de oro, por eso se ven con color. Se dispensan en unos materiales que tienen unas tarjetas que tienen 30 centímetros de largo. Acá se está dispensando en forma simultánea los antígenos y los anticuerpos. No se ve porque no son coloreados, se ve apenas por la humedad en el dispensing, que luego se seca y uno no puede visualizar nada. Entonces, estos materiales, después que son dispensados y procesados en el área húmeda, van al área seca, como les decía, y van a ser ensamblados para obtener una tarjeta de 30 centímetros de largo, que en el caso del sistema diptych se le van a agregar los cover tapes con este equipamiento, que son estos materiales de color rojo y violeta. Luego se cortan y van a dar origen a la tira definitiva. En el caso del formato de cassette, no se realiza el cover taping, sino que directamente se corta, se obtienen las tiras, se introducen en el cassette, se cierra el cassette y tanto las tiras como los cassettes ya quedan listas para el acondicionamiento primario en un sobre similar al que utilizamos para las placas de lisa, que lo va a proteger, como les decía, de la temperatura y de la humedad. Otra ventaja de los sistemas lateral flow con respecto a los de lisa tiene que ver con la conservación. Estos pueden ser conservados a temperatura ambiente y son transportados a temperatura ambiente, mientras que cualquier kit de lisa necesita cadena de frío para su conservación y su transporte. Bien, como les contaba entonces, para Chagas, esta es la línea de productos que contamos en Chemtest para salud humana, entre los cuales se encuentra el ELISA recombinante que combina 4 antígenos para Chagas. Este producto ya está listo lo estamos enviando al Fatala para que hagan una validación ellos, digamos, y nos hagan un feedback, aparte de la validación interna que hicimos nosotros. Estamos haciendo el registro en ANMAT. Nosotros ya tenemos aprobada la planta por ANMAT y estamos aprobados para producir bajo norma GMP, o sea, por las buenas prácticas de fabricación, seguramente ustedes conocen. Y también tenemos otro sector aprobado por SENASA, bajo norma GMP, para la producción de los kits que están destinados a salud animal. Con respecto a los otros productos, tenemos una línea de productos para brucelosis en humano. En este caso, utilizamos glicoproteínas recombinantes, como les contaba, para el diagnóstico de brucelosis
por Brucella abortus, melitensis y suis, y para Brucella canis. Estas pruebas ya fueron transferidas y fueron evaluadas y validadas por el laboratorio de brucelosis del Malbrán, que es el centro de referencia para el diagnóstico de brucelosis humana. Y también, junto con Chagas, estamos iniciando el registro de los productos en ANMAT. Después tenemos una familia de productos que están destinados al diagnóstico serológico de los distintos serogrupos de Escherichia coli, productoras de gigatoxina, que son los agentes etiológicos más importantes en nuestro país y a nivel mundial para el síndrome urémico hemolítico. Habrán escuchado hablar de esta enfermedad, que es una enfermedad transmitida por alimentos, que afecta fundamentalmente a niños menores de 5 años, es una enfermedad muy grave. Hay muchos casos en Argentina, pero es un problema también a nivel mundial. Y en este caso tenemos 4 productos que permiten hacer la determinación en forma individual o un producto combinado en el cual se combinan los 4 serogrupos. Entonces, en un único producto uno puede detectar los 4 serogrupos. Este sería lo que nosotros Bueno, entonces estaba diciendo que otra de los productos de Chentest tiene que ver con toda una línea para el diagnóstico de síndrome urémico hemolítico, para 4 de los serogrupos más importantes, o el combinado en el cual se combinan los 4 serogrupos, y estamos desarrollando los 3 antígenos restantes para, en este caso, para O45, O111 y O26, para completar los 7 serogrupos que a nivel nacional y a nivel mundial son los agentes etiológicos más importantes del síndrome urémico hemolítico. Para algunos de estos productos estamos también desarrollando los sistemas de lateral flow, como les decía, para Chagas, utilizando proteínas recombinantes, para Escherichia coli O147 y O145, y obviamente tenemos en pipeline continuar con el resto de los serogrupos para síndrome urémico hemolítico. A diferencia de lo que ocurre con el ELISA en este caso, para los test serológicos inmunocromatográficos es muy difícil combinar más de 2 antígenos en una única tira reactiva. Por eso los hacemos en forma individual y en el futuro combinado de a 2 antígenos, y no lo hacemos como en el ELISA, donde combinamos todos los antígenos en un único producto. Bueno, y a modo informativo está la cartera de productos. Como les decía, la planta también está habilitada por SENASA para producir bajo norma. Estos son los productos que ya tenemos registrados en SENASA. O sea que ya estamos en condiciones de comercializarlos. Esto es algo reciente. Digamos, toda una línea de productos para brucelosis en los animales que son el reservorio de la enfermedad y que tienen esta enfermedad una importancia económica en estos animales porque son animales de consumo, pero también una importancia en lo que es concierne a la salud pública, porque son los animales estos los que van a transmitir la enfermedad, la brucelosis, a los seres humanos.
Entonces tenemos un producto para el diagnóstico de brucelosis en bovinos, porcinos, caprinos, ovinos y caninos, y las tiras reactivas para bovinos y caninos en particular. En todos estos casos, menos en el caso de ovinos y caninos, también utilizamos glicoproteínas recombinantes como antígeno, que son, no desarrollé ese tema acá, pero es una tecnología propietaria de Chentes y de la Universidad de San Martín, que ha sido patentada en partes iguales por la Universidad de San Martín y la Universidad de Alberta en Canadá para producir estas glicoproteínas recombinantes en bacterias que tienen mucho valor como antígenos para el diagnóstico de enfermedades infecciosas producidas por gram negativos, como es el caso de Brucella, como es el caso de Escherichia coli y otras enfermedades. Otros desarrollos que tenemos en pipeline para completar el diagnóstico de síndrome urémico hemolítico. No solo contamos con el diagnóstico serológico, sino utilizando anticuerpos monoclonales y nanoanticuerpos, como les comentaba. Estamos desarrollando test para el diagnóstico de síndrome urémico hemolítico a partir de muestras de materia fecal, donde se detectan las toxinas producidas por las bacterias, las gigatoxinas y las bacterias mismas. Estas pruebas, este desarrollo lo estamos haciendo en forma conjunta con el laboratorio de referencia para el diagnóstico de síndrome urémico hemolítico del Malbrán. Y los test serológicos, les mencioné anteriormente, ya se los hemos transferido hace 2 años, los están utilizando y gracias a la incorporación de esas pruebas mejoraron la performance diagnóstica muchísimo, pudiendo confirmar el diagnóstico en más del 80% de los casos, mientras que antes solo lo podían confirmar en un 20 o un 30% de los casos. También desarrollamos un test diagnóstico para fiebre aftosa. Estamos desarrollando utilizando glicoproteínas recombinantes fiebre tifoidea en humanos y salmonelosis aviar en aves. Y para algunas virales, lo más avanzado que tenemos en virales es para el diagnóstico de dengue, tanto usando la tecnología de ELISA como la tecnología de lateral flow. Bueno, y acá les voy a mostrar un video en el cual se puede ver un poquito las instalaciones de Chemtest, simplemente a modo informativo. Este es el edificio de la Fundación Argentina de Nanotecnología que les contaba. Estas son nuestras instalaciones. Nosotros producimos todos los componentes de los kits, los conjugados que en los kits vienen liofilizados. También tenemos la capacidad de producirlos y controlarlos en nuestra propia planta. Eso nos permite controlar mejor el proceso en uno de los componentes que es muy importante para los sistemas de ELISA. Estos son los dispensadores funcionando para los sistemas de lateral flow. Esto es un producto para el diagnóstico de brucelosis en bovinos. Bueno, este laboratorio es el área de producción de reactivos generales, después las áreas de dispensing y de acondicionamiento están separadas, que es donde yo les contaba que está monitoreada permanentemente la humedad relativa y la temperatura. Este es el área de dispensing. Este es el equipamiento para la producción de las placas de ELISA, que nos permite estandarizar muy bien, con un mínimo error, lo que es la funcionalización de las placas. Bueno, acá tienen los contactos de Chemtest. Bueno, y quiero agradecer que vino conmigo Diego Rey. Diego Rey prácticamente desde los inicios también ha participado en el desarrollo de muchos de estos productos y mucha otra gente que trabaja en el laboratorio, tanto en el laboratorio de investigación como en la planta. Quizás lo que me quedó, que yo lo di por sabido, es mencionar, quizás no es tan claro para todos, cuáles son las ventajas de
producir un antígeno en forma recombinante versus un lisado parasitario o purificar un antígeno a partir del parásito o obtener una fracción del parásito. Ustedes saben, la tecnología del ADN recombinante permite tomar un gen o un fragmento de un gen del patógeno de interés, en este caso Trypanosoma cruzi, sin la necesidad de contar con el patógeno ni cultivar ese patógeno, introducirlo en un organismo, como puede ser una bacteria no patógena, levaduras o células de mamífero, y obtener grandes cantidades en forma homogénea de esa proteína, y que sea muy fácil también no solo estandarizar y escalar el proceso de producción, sino también lo que se llama el proceso downstream, que tiene que ver con la purificación, y de tal manera de obtener lotes de esos antígenos homogéneos y reproducibles, lote a lote, que también eso va a llevar obviamente a una mayor calidad del producto diagnóstico y a una mayor reproducibilidad de los distintos lotes de los productos de diagnóstico. Y es eso precisamente lo que hicimos en Chagas. En ninguno de los casos en Chagas se utilizan, por ejemplo, hemos clonado genes enteros del parásito, sino que son fragmentos de genes del parásito que se expresan, se purifican y que tienen muy buenas performance como antígenos. Como les decía, muchos de esos antígenos recombinantes para Chagas han sido desarrollados ya hace muchos años en nuestro instituto y hemos incorporado un nuevo antígeno que funciona muy bien, que mejora muchísimo la performance cuando lo combinamos con el resto, que está incluido en nuestro producto, y eso lo hacemos también en colaboración con el Laboratorio de Parasitología del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas.